Entonces, teorema de probabilidad total, indicador 8, y copien la pregunta. Por favor. Listo. No es la hora, es la y yo no me voy a hablar. Hola a todos, en este video vamos a aprender a utilizar la regla de probabilidad total para calcular probabilidades de eventos marginales. Antes de presentar la regla es importante recordar qué es una partición. Supongamos que B1, B2 hasta BK son eventos en el espacio muestral S. Estos elementos se llaman una partición de S si se cumplen dos condiciones. Que por parejas la intersección de ellos debe ser vacía, es decir, que ellos no comparten nada entre ellos, y que la unión, la reunión de todos ellos es igual al espacio muestral. Eso lo podemos ilustrar usando la siguiente figura. Aquí tenemos el espacio muestral S y estos B1, B2 hasta BK son una partición porque no comparten nada entre ellos y la unión de todos ellos nos da el espacio muestral. Supongamos otro evento, el evento A. Este pedazo de aquí que estoy señalando corresponde a la intersección entre B1 y A. Esto que tenemos acá es la intersección entre A y B2 y así sucesivamente. La regla de probabilidad total nos ayuda a calcular la probabilidad del evento A en función de los elementos de la partición. Si calculamos la probabilidad de la intersección de A con B1, la probabilidad de la intersección entre A y B2 y así sucesivamente hasta A y BK, podemos sumar esas probabilidades y garantizar que es igual a la probabilidad del evento A. En algunas aplicaciones no podemos calcular esto directamente, sino que nos debemos ayudar de estas probabilidades para poder obtener la probabilidad de A. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo se usa. Aquí tenemos un enunciado. Básicamente lo que dice es una empresa recarga sus extintores cuando están vacíos, los recarga en tres empresas, en la empresa A o en la empresa B o en la empresa C. Es decir, un extintor se manda a una de ellas, no se manda a las tres ni a dos, sino a una sola. Históricamente, el 35% de las veces se envían a A, el 45% de las veces se envían a B y el 20% de las veces se envían a C. Luego de que pasan esos extintores por A, por B o por C, retornan a la empresa de chocolates y los extintores pueden estar defectuosos o no defectuosos. Aquí tenemos tres probabilidades y son las probabilidades de que sean defectuosos dado que pasaron por cada una de estas tres empresas. Ayer se recibió este extintor pero se desconoce su procedencia. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? En otras palabras, nos interesa esta probabilidad. Vamos a analizar la información utilizando un árbol de posibilidades. Este extintor se puede enviar a la empresa A para ser recargado, a la empresa B o a la empresa C. Estas tres probabilidades que tenemos acá corresponden a las probabilidades históricas dadas aquí en el enunciado. Y estas A, B y C corresponden a la partición del espacio muestral. Cuando un extintor, por ejemplo este que está acá, pasa por la empresa A, es posible que él nos llegue defectuoso o que nos llegue no defectuoso. Eso lo vamos a representar por medio de estas dos ramas. Esta de aquí es la rama asociada a que sea defectuoso dado que pasó por la empresa A. Históricamente esa probabilidad es 3%. Lo mismo podemos hacer con esta rama que tenemos acá, salen otras dos subramas. Esa sería la probabilidad de que sea defectuoso dado que pasó por la empresa B, 4%. Y por último, para esta tercera vamos a tener estas probabilidades. Si multiplicamos la probabilidad de A por la probabilidad de ser defectuoso dado que pasó por A, eso nos da la probabilidad de ser defectuoso y o haber pasado por la empresa A. Y este número que está acá se obtuvo de multiplicar 0.35 por 0.03. Si aplicamos nuevamente la regla de la multiplicación para estas dos probabilidades, probabilidad de B por la probabilidad de defectuoso dado B, obtenemos como resultado probabilidad de defectuoso y que sea de B. Y este número, nuevamente, es la multiplicación de estos dos. Y lo mismo podemos hacer para la siguiente rama de color naranja. Ya tenemos estas tres probabilidades. Ahora sí vamos a poder aplicar la regla de probabilidad total. Nos interesa, recordemos, la probabilidad de que sea defectuoso. Y la regla de probabilidad total nos dice que esa probabilidad la podemos calcular usando los elementos de la partición. Es decir, calculando la probabilidad de ser defectuoso y provenir de A, que ya la tenemos acá, la probabilidad de ser defectuoso y provenir de B, y la probabilidad de ser defectuoso y provenir de C. Rellenando esas cantidades, obtenemos una de 4.
extintor sea defectuoso. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar para Para solucionar los que sus... estaban viendo de pronto la estructura del diagrama, creo que dieron una notación muy particular, ¿verdad? Hablaban de el extintor que fuera defectuoso, dado que provenía de máquinas o de alguna empresa. Ahí estaban planteando una condición, ¿verdad? Lo mismo que nosotros tenemos la probabilidad condicional. ¿Qué me interesa a mí para saber cuándo utilizo ese teorema o que puedo aplicar ese teorema de la probabilidad total para hallar su probabilidad? Es necesario conocer dos condiciones o mirar si esa situación que se te está presentando cumple dos condiciones. Entonces, ¿qué es la probabilidad total? ¿Qué me pueden decir acerca de lo que es la probabilidad? Bueno, la probabilidad total simplemente es la suma de varias probabilidades de te hablo de suma porque es una sola situación, pero en esa situación están ocurriendo varios eventos. ¿Qué debemos identificar nosotros en esa situación? Primero, yo asumo que tienes claro que es un evento. Un evento, recuerda que es un subconjunto del espacio muestral. Cuando yo te enseñé espacio muestral, te decía, ¿cuál es el espacio muestral de que usted lanzara un dado? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué sería un evento? Un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. Por ejemplo, el evento sacar un número dado. Entonces, en ese caso decía, bueno, el número par 2, 4 y 6. 2, 4 y 6 es un subconjunto del espacio muestral, ¿cierto? Porque en el espacio muestral puedes encontrar el 2, sí. Puedes encontrar el 4 también. Puedes encontrar el 6 también. Bueno, en estas situaciones se va a cumplir primera condición fundamental. La unión de todos los eventos que están participando, te da como resultado el espacio muestral. ¿Qué significa matemáticamente o hablando en términos estadísticos cuando la unión de todos los eventos que participan en una situación te da como resultado el espacio muestral? Significa que esos eventos son colectivamente exhaustivos, ¿cierto? Eso es lo que significa. Hey, los uno toditos y me da el espacio muestral. Segunda condición, que esos eventos a su vez, cada vez que interceptemos de dos en dos, deben ser mutuamente excluyentes. ¿Qué significan que dos eventos sean mutuamente excluyentes? En su momento, cuando hicimos un taller hace algún tiempito atrás, les explicaba que eran mutuamente excluyentes cuando la intercepción de ellos era igual a vacío, ¿cierto? Es decir, que usted tomaba dos eventos, los interceptaba y esos eventos eran igual a vacío. Entonces, todos los eventos que ahí participen, cualquier par de eventos que usted tome y los intercepte, su intercepción debe ser vacía. Entonces, imagínate que yo tengo los dos eventos, sacar un número par al lanzar un dado y sacar un número impar al lanzar un dado. Esos eventos, pregunto, ¿son mutuamente excluyentes? ¿Tienen alguna intersección en común? Los elementos del evento sacar un número par y los elementos del evento sacar un número impar. ¿Tienen algo en común? Si usted intercepta esos dos conjuntos, que son dos eventos, ¿habrá algo que tengan en común? Obviamente no va a haber nada en común porque los elementos de sacar un número par son 2, 4 y 6. Los elementos de sacar un número impar son 1, 3 y 5. Si usted los intercepta, no les va a dar ningún resultado, ¿cierto? Esta parte parece complicada, parece difícil, pero se van a dar cuenta que realmente lo es. ¿Qué necesitamos nosotros para ejercicios de probabilidad total? Saber construir un diagrama de área. Y vamos a empezar. Yo te voy a empezar explicando, no te voy a dar enseguida el teorema, te voy a dar un ejemplo que voy a resolver a través de un diagrama de área. Pero a partir de la solución de ese ejemplo, vamos a partir después para hacer la enunciación o demostrar lo que es el teorema de la probabilidad total. ¿Listo? Entonces nos vamos a remitir a nuestro tablero.
Listo. Aquí tengo el ejercicio. El ejercicio que vamos a empezar para ir dando el tema. Ya sabemos probabilidad total y el ejercicio dice, en un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40% de los peces del acuario son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente sea macho? Entonces, vamos a ver. Yo pregunto, si yo saco un pez macho, ese pez macho puede ser de la especie roja o puede ser de la especie azul, eso está claro. Entonces, si me están pidiendo la probabilidad de un macho, yo debo considerar todas las posibilidades. Que el pez macho puede ser azul o que el pez macho puede ser de color rojo, ¿cierto? Pero a su vez yo analizo entonces los eventos que están participando. ¿Cuántos eventos están participando aquí en este problema? Pregunto. ¿Cuántos eventos participan en este problema para ver si los logramos identificar? Vamos a encender las cámaras, más el favor. Movilla, ¿cuántos eventos están participando aquí? Si usted mete la mano en el acuario, puede sacar un pez de qué color. Están participando de dos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos? azul y la otra especie roja. El evento de sacar un pez o el evento de sacar un pez. Vamos a ver cómo es un diagrama de árbol. Vamos a armar ese diagrama de árbol. Insisto, este primer ejemplo lo voy a resolver así, posteriormente paso a explicarlo con teorema de probabilidad total. Entonces vamos a ver los dos eventos. Primer evento, que el pez que yo saque sea de la especie azul. Segundo evento, que el pez que yo saque sea de la especie roja. Como estamos viendo ahí, ¿cuántas ramas voy sacando? ¿Cuántas ramas saqué? ¿Cuántas ramas van en ese árbol? Dos, ¿verdad? Eso se llama rama de primera generación. En un diagrama hay ramas de primera generación, hay ramas de segunda generación, etcétera. En la rama de primera generación siempre se colocan de manera general los principales eventos. ¿Cuáles son los principales eventos? Que saquen un pez azul o que saquen un pez rojo. Ah, que este puede ser macho o hembra y eso es otra cosa. Pero los eventos como tal es sacar un pez azul o sacar un pez rojo, ¿cierto? Luego, cuando yo saco ese pez azul, pregunto, ¿ese pez azul puede ser macho? Pero ese pez azul también puede ser como hembra, ¿cierto? Pregunto, ¿con el rojo sucede lo mismo? ¿Con el pez rojo sucede lo mismo? ¿Será que cuando saco un pez rojo este también no puede ser hembra o macho? ¿Qué dice Marilyn? Profe, no le escuché. Marilyn, cuando yo saco un pez rojo, ¿qué puede ser? Oye, si en los peces azules yo saco un pez azul, puede ser macho, puede ser hembra. ¿Qué pasa con los peces rojos? También puede ser macho o puede ser hembra. También puede ser macho, puede ser hembra, ¿cierto? Ahora, esta es la primera parte para el momento de armar el diagrama de árbol, pero ojo,
Eso no lo puedes dejar así. Tienes que colocar en el diagrama de árbol los porcentajes. Los porcentajes. Vamos a mirar. Cuando yo me voy al acuario, ¿qué porcentaje de los peces son azules y qué porcentaje de los peces son rojos? ¿Qué porcentaje de los peces son azules? ¿Qué porcentaje de los peces son rojos? Hilary. Dígame, profe. Hilary, como que dígame cuál es la pregunta, Hilary. Profesor, que yo no escucho. La pregunta fue ¿qué porcentaje, me dicen ahí en el problema, del acuario que son peces azules y que son peces rojos? 40% y 30%. 40% son quiénes, ¿cuál especie? La roja. Sí. 40% son de la especie roja. Ah, no. Espera. 60% de la roja. De la roja, a ver. Te vamos a llenar las ramitas. 60% es de la especie roja. 0,6. Aquí tienes que colocar los porcentajes como decimal. ¿Oyeron? Y me dicen que el 40% son de la especie azul. Cierto. Ya llené los porcentajes de esa primera rama. Luego vamos a mirar qué porcentaje de los peces o de la especie azul son machos. Pregunto. Oiga, último llamado para los 30%. estudiantes que tienen la cámara apagada. No vuelvo a repetir. Ya tengo analizado quiénes son los que tienen la cámara apagada. A partir de este momento voy a eliminar ese video. Afuera para terminar. Profe, yo tengo la cámara apagada porque tengo el internet un poco mal. Ajá, muy bien. 30% son machos, pero 30% de la especie azul, ojo, 30% son machos de la especie azul. Pues si 30% son machos, vamos a ver cómo está ese pensamiento lógico. ¿Qué porcentaje son hembras en la misma especie azul? Si 30% son machos, 30%. el 30% son machos en la especie azul. ¿Qué porcentaje son, qué porcentaje son hembras en la misma especie azul? Ya hicimos de cierta manera lo más difícil, porque ya lo que viene ya de pronto lo hace incluso calculadora. Pero aquí quiero que empecemos a analizar el problema. Yo quiero que el pez que voy a sacar sea un pez macho, pero el pez macho que yo voy a sacar puede provenir de la especie azul, pero también ese pez macho puede provenir de la especie roja. Es claro eso, ¿verdad? Entonces, como yo quiero la probabilidad de obtener un pez macho, ¿a qué va a ser igual eso, jovencito? Hey, si ese pez es macho, yo voy a multiplicar el caminito de esa rama, 0,4 por 0,3, pero te voy a colocar esta simbología.
Esto que está aquí, 0,4, es la probabilidad de que el pez sea de la especie azul. Esto probabilidad que el pez sea de la especie roja. Ese 0,3 que estás viendo ahí es la probabilidad de que el pez sea macho, dado que viene de la especie. Probabilidad condicionada. Esto que está aquí es probabilidad de que sea hembra, dado que proviene de la especie azul. Esto que está aquí es probabilidad de que sea macho, que es la probabilidad de que sea hembra, dado que proviene de la especie roja. ¿Cierto? Cuando tú sacas ese pez macho, ese pez va a tener dos características. Ese pez va a tener dos características. Ese es un pez macho, pero también es un pez de qué color. Es un pez macho y ¿de qué color? Azul. Azul. Entonces yo debo multiplicar esto por principio de multiplicación, ese I, porque el pez que tú vas a sacar es macho y es de la especie azul. Entonces, como van a ocurrir los dos eventos, que sea macho y sea de la especie azul, debo multiplicar esos resultados por principio de multiplicación. Hey, lo mismo que hago aquí va a suceder acá. Ese pez que vas a sacar será macho y será de qué color o será de qué especie, roja, ¿verdad? Entonces, por principio de multiplicación, yo debo multiplicar estos dos resultados, 0,3 por 0,4. Y ahora no voy a colocar el símbolo, si ustedes me dicen 0,6. Listo. Aquí va una operación. Yo quiero que ustedes me digan qué operación va a ir, con base a lo que te voy a explicar. Resulta y pasa que el pez que tú vas a sacar, si bien va a ser macho, este puede ser de la especie azul o puede ser de la especie roja. El O, ¿qué operación nos indica o nos indicaba nosotros el principio de adición y de multiplicación por allá en primaria, en sexto? ¿Qué operación indica el O? ¿Y qué, bro? El O, ¿qué indica? ¿Qué operación indica? Así como el I nos indicaba una multiplicación, ¿qué operación nos indica el O? ¿Qué operación indica el O? Suma, resta, multiplicación, división, ¿qué operación indica? Jovencito, el O y espero y no lo olvides nunca porque te lo voy a volver a preguntar, como no me responda te coloco un 10. El O es una suma. El O, quiero que relaciones estas tres cosas. La unión significa O. La suma significa unión. La O significa suma. Y estas tres cosas matemáticamente es lo mismo. Cuando te hablen de unión, te hablan del O. Cuando te hablen del O, te hablan de suma. La intersección, la multiplicación y el I también son la misma cosa. La intersección te indica I, pero también te indica la operación multiplicación. Esas tres cosas debes tenerlas claritas. Unión significa suma, pero a su vez significa el O. Cuando usted le decían unir conjunto, el conjunto que unía los elementos que te iban a dar, iba a pasar o iban a estar en el conjunto A o iban a estar en el conjunto B. Eso era la definición de unión. Y para unir ese conjunto que estabas haciendo, sumando todos los elementos del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. La intersección eran los elementos que estaban en el conjunto A y estaban en el conjunto B. La intersección, los elementos que están en A y están en B. Entonces,
Y el pez que yo voy a sacar puede ser un pez macho, pero ese pez macho puede ser de la especie roja o de la especie azul. Por tanto, yo debo sumar esos dos resultados. Aquí ya te expliqué por qué es principio de multiplicación. Aquí ya te estoy diciendo por qué voy a sumar estos dos resultados. Porque es que el pez macho no solamente va a ser de la especie roja o de la especie azul, sino que puede ser de las dos. Luego yo resuelvo eso. Me queda que la probabilidad de que el pez sea macho, 0,3 por 0,4, 0,12. Más 0,6 por 0,6, 0,36. Eso me va a dar 0,48. Que multiplicado por 100% me va a dar 48%. Entonces, la probabilidad que yo tengo de sacar un pez macho en ese acuario, independientemente si es de color azul o si es de color rojo, es del 48%. Con este mismo ejemplo, voy a empezar a explicar lo que es el teorema de la probabilidad total. Y para eso me voy a empezar a ayudar de un gráfico. ¿Cierto? Por cuerda. Yo lo primero que debo analizar es si la situación amerita o no el uso del teorema de la probabilidad total. Para eso debemos identificar dos cosas, que los eventos sean mutuamente excluyentes y que sean colectivamente exhaustivos. Entonces vamos a empezar a hacer. Voy a hacer un gráfico, voy a hacer un acuario. El evento azul 1, hacia de manera general el evento azul 2. El evento azul 1 son los peces machos y son los peces hembras. Te voy a llamar aquí H, pez hembra, pez hembra. Les voy a poner los peces machos, macho, macho, macho. Cierto, ahí están los peces machos. Por este lado voy a colocar los peces hembras de la especie roja. Y los peces machos de la especie roja. Cierto, ahí están. Ahí tengo mi acuario y ahí tengo unido eso. Pregunto, esto es un diagrama, un gráfico. Son dos conjuntos, el conjunto azul 1 y el conjunto azul 2. Y yo voy a sacar un evento que voy a llamar B. Ese evento que yo voy a llamar B es el evento de sacar un pez macho, que es lo que está encerrado ahí de color negro. ¿Cierto? Ahora yo quiero que ustedes mismos analicen y me digan si se cumplen o no las dos condiciones. Vamos a mirar la primera condición. Todo lo que está en el acuario son todos los peces, por tanto, el acuario como tal me representa todo el espacio muestral, ¿cierto? Porque obviamente todos los resultados posibles que tú puedes tener al meter tu mano y sacar un pez se encuentra aquí. Después de esto no hay más nada. Pregunto, ¿qué pasa si yo uno, dos, dos? Es decir, todos los de aquí, los uno con todos los peces de acá. ¿Me va a dar el espacio muestral? Pregunto. Si yo uno los dos eventos, ¿me da el espacio muestral?
Si yo uno los dos conjuntos, me da el espacio muestral. Movilla, cuando tú metes la mano en el acuario, ¿qué vas a sacar? Puedo sacar Pez, ¿verdad? Un pescado, eso es lo que vas a sacar, ¿cierto? Puedes sacar un león, puedes sacar una manzana, puedes sacar algo distinto. ¿ah? Puedes sacar algo distinto a un pez cuando metas la mano en el acuario. No. No, cierto. Entonces, todo el espacio muestral simplemente serán todos los peces que hay. Macho, hembra, rojo, azul. Si estos son todos los peces de la especie azul y estos son todos los peces de la especie roja, y yo uno todo esto con todo esto, me va a dar el espacio muestral, es decir, me va a dar todo el conjunto de los resultados posibles. Y obviamente sí. Mira, si tú unes esto, el mismo dibujito te lo está diciendo. Este rectangulito con este rectangulito, cuando tú los unes, te va a dar esto, el espacio muestral. No te va a dar eso, esos días. Son todo nos va a asegurar. ¿Tienen algo en común azul 1 con azul 2? ¿Será que hay un pez color rojo y azul al mismo tiempo? ¿Qué? ¿Por qué tienen la respuesta mío decida? Ahí lo que les estoy preguntando, nada. ¿Cómo voy a decirte? ¿Hay alguien que sea hombre y mujer al mismo tiempo? Biológicamente cada mujer al mismo tiempo? No lo hay. ¿Cierto? Y aquí en el gráfico estoy viendo enseguida eso. Mira, aquí no hay peces ni que sean azul y rojo al mismo tiempo. Por tanto, si yo intento buscar una intersección entre ambos, no la hay. No hay peces rojos y azules al mismo tiempo. Son estos dos conjuntos. Es vacía. Es vacío, por tanto, yo puedo decir que es mutuamente excluyente. ¿Cierto? Son mutuamente excluyentes. Y ahí están las dos condiciones. Yo sé que en esa situación en particular se da esa situación. Yo puedo aplicarle aquí el teorema de la probabilidad total, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿qué probabilidad quiero yo? Yo quiero esta probabilidad. Yo quiero la probabilidad de B. Quiero esto. Esto es lo que me interesa, un pez macho, no me interesa más nada. Para eso vamos a empezar primero a ver o a definir el conjunto B a qué es igual en términos de estos dos conjuntos. Pregunto, ¿este conjunto B a qué será igual? Vamos a sacar una hojita por acá. El conjunto B a qué será igual. ¿Qué pasa si yo intercepto el conjunto A sub 1 con B? ¿Cuál es la intersección de A sub 1 con B? ¿Qué tienen en común? Peces azul. Los azules, excelente. Entonces, aquí tengo una primera parte. El conjunto B viene siendo parcialmente igual a la intersección del conjunto 1 con ese mismo. Pero ¿será que ya tengo todo el conjunto B o todavía falta? Faltarían los rojos, ¿no? Ajá, entonces esta parte roja o este conjunto, esta parte roja viene siendo ¿quién? Movilla. Si aquí era la intersección de A sub 1 con B, ¿esto será qué? La intersección de quién con quién.
No sé. Bueno, me dé todo el conjunto B, eso debe estar unido. Yo debo unir esas dos partes. Esas dos partes deben de estar unidas para que me dé como resultado todo el conjunto B. El conjunto B es igual a esto. La intersección de A sub 1 con B, que es esta partecita sub 2 con B, que es esta partecita. Estas dos lados, el conjunto. Luego ya está escrito en términos de conjunto o en términos de evento. Ahora en términos de probabilidad. En términos de probabilidad. Hey, entonces, aquí será igual la probabilidad de B. Aquí será, pues, si no probabilidad de B. Aquí va a estar la intersección o igual a la probabilidad de la intersección del evento A sub 1 con B, y aquí va a estar la probabilidad del evento A sub 2 con B. Pero obviamente si yo estoy hablando de probabilidad, ya aquí la operación central no va a ser esto, tiene que ser una operación aritmética. Y yo te había dicho que la operación aritmética representaba la unión. ¿Qué operación representa? La operación. No copiaron los apuntes, solo la operación. ¿Qué operación representa la unión? La suma. La suma, ¿verdad? La unión te representa la suma. Esto que estás viendo aquí es parcialmente una parte del teorema de la probabilidad total. ¿Y por qué te digo parcialmente? Porque esto se tiene que escribir de manera general para cualquier cantidad de eventos. Aquí nada más hay 2 eventos. Pero ¿qué pasa cuando tengo 2 eventos? ¿Qué pasa cuando tengo 3 eventos? ¿Qué pasa cuando tengo 4 eventos? ¿Qué pasa cuando tengo n eventos? Hey, sencillo. Si tú sigues el patrón, la lógica de lo que lleva aquí o la estructura de lo que sigue aquí, ¿qué tendría que venir acá si hubiese un tercer evento? Mira el patrón de esto. ¿Qué tendría que venir? A sub 3, no. A sub 3, probabilidad de A sub 3. Ajá. Y igual a no. Interceptado Por B. con B. Hey, ¿qué pasaría si hay un cuarto evento? Probabilidad de A sub 4 interceptado con B, ¿cierto? Entonces, obviamente esto ya lo vamos a escribir de manera formal y de manera general la próxima clase. Pero es eso. ¿Y cómo yo encuentro cada una de estas cosas? Cada una de estas cositas que estás viendo aquí, cada una de estas cositas que estás viendo aquí, son provenientes de la fórmula de la probabilidad condicional. Profesor, sí, ¿cómo así? Explíqueme. Sencillo, voy a borrar esto. ¿Tú te acuerdas que la probabilidad condicional, su formulita era esto que te voy a escribir a continuación? Voy a hacerlo aquí en morado. Probabilidad de que ocurra un evento A dado un evento B es igual a la probabilidad de que ocurra un evento A y B entre la probabilidad de B, ¿verdad? De donde yo despejo esto, y esto que viene siendo probabilidad de que ocurra B por la probabilidad de que ocurra A dado B. ¿Cierto? Esto que tú estás hallando es despejando la fórmula de probabilidad condicional. Esto es esto. Obviamente esto es esto. Y así con varios eventos en particulares, al final todas esas probabilidades se suman. Ya. Entonces eso es lo que estamos haciendo y esa es la relación estrecha que hay entre la probabilidad condicional y la probabilidad o el teorema de la probabilidad total.
Listo, jovencito. Entonces, con eso termino. Ya la próxima clase hacemos la enunciación de manera general.